En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del 24º domingo del tiempo ordinario, la misericordia puesta en parábolas. En la sección Espiritualidad, el rosario, fuente de toda clase de tesoros. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿qué es una indulgencia plenaria y cómo se puede ganar una rezando el rosario? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos a este programa de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, el podcast semanal de los Heraldos. Y hoy es un programa muy especial porque en este día estamos completando el programa número 50, 35 de los cuales son para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Como ustedes saben, el podcast gira en torno a la colección de 7 volúmenes de autoría del fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor John Cladías, titulado justamente Lo Inédito sobre los Evangelios, colección que está publicada por la Librería Editrice Vaticana de Roma. El tema de hoy es realmente muy luminoso porque nuestro Señor Jesucristo traduce en 3 parábolas realmente fabulosas su encanto en perdonar a los hombres, cubriéndolos con su misericordia. Pero al mismo tiempo nos muestra cómo no todos aceptan esa invitación para beneficiarse de las riquezas de ese perdón redentor. Y quizás podemos darnos cuenta que entre esos que de repente no siempre aceptamos beneficiarnos con esas riquezas, podemos estar también nosotros mismos. Entonces es un buen momento para hacer un examen de conciencia, cómo nos comportamos frente a la misericordia del Salvador y qué abertura de alma tenemos. Pero antes de entrar en el tema, les presento a los protagonistas del programa de hoy, que nos atienden desde esa gran nación hispanoamericana tan llamada a la fe y a los grandes actos de heroísmo y osadía que es Colombia. Ambos desde Bogotá se nos unen el hermano Francisco Tobón y el doctor Saúl Castiblanco. ¡Salve María! Salve María, un gusto de estar de nuevo con ustedes. Salve María, Gustavo, don Francisco y al querido público. Les recuerdo que el hermano Francisco Tobón es religioso de los Heraldos del Evangelio, es misionero en Colombia, es especialista en redes sociales y es responsable por una de las websites más leídas en los medios católicos del país, con más de 1,5 millones de seguidores. Y también el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Vamos entonces apenas al Evangelio, que es el Evangelio del 24º domingo del tiempo común. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a la casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: Felicitadme, he encontrado la moneda que se había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino donde estaba su padre.
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Entonces, a modo de introducción del tema, nos gustaría focalizar un poco en la figura de los fariseos, porque en la primera parte del Evangelio, la apertura del Evangelio, dice que en aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los fariseos a escucharle, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo que nuestro Señor acogía a los pecadores y comía con ellos. Para entender a fondo el motivo de tal objeción, nos gustaría transmitirles la explicación magistral con la que Monseñor John Cla inicia el comentario de hoy sobre el gran choque que los fariseos tenían con Jesús. Porque nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI que para los fariseos Dios es ante todo ley, se ven en relación jurídica con Dios y bajo ese aspecto a la par con Él. Y también tenían problemas con los pecadores, porque eran aquellos israelitas que no cumplían la ley y por consiguiente, como tales, iban a ser objeto de la ira divina y del desprecio de los hombres. También tenían un gran choque con los publicanos, porque eran justamente los representantes del poder de Roma entre el pueblo de Israel. Y también el principal blanco de repulsa eran los paganos, porque en aquellos tiempos la elección divina del pueblo hebreo era sinónimo de la condenación eterna de todas las otras naciones. Entonces podemos imaginarnos cómo podía contundir de forma muy vehemente esta mentalidad el modo de proceder de nuestro Señor, porque Él cura al siervo del centurión romano, perdona a la pecadora en casa de Simón el fariseo, llama a un colector de impuestos para ser un apóstol, y entonces en cada una de estas situaciones crecía a más no poder el rencor de los fariseos por nuestro Señor. Pero nuestro Señor decide elegir 3 lindísimas parábolas para atraer hacia sí a los opositores, porque en definitiva nuestro Señor procura salvarlos y también incentivar a los pecadores que lo escuchan a confiar en el perdón. Entonces, como vimos, tenemos la parábola de la oveja descarriada, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Entonces quería preguntarles al hermano Francisco, al doctor Saúl, comenzamos por la parábola de la oveja descarriada y cómo nos muestra tan bien la misericordia. Bueno, sí, estas parábolas son de las más lindas del Evangelio y que resalta ese aspecto predominante, digamos, novedoso de todo el apostolado de nuestro Señor Jesucristo, mostrando con superabundancia su aspecto misericordioso y su aspecto paternal en relación a nosotros como hijos. Como dice el hermano Gustavo, contrastando con esa actitud rígida de los fariseos que condenaban a todos los que no seguían las leyes de ellos, porque no se preocupaban tanto por la gloria de Dios, sino por el cumplimiento de una serie de exterioridades, y con lo cual eran de una rigidez extrema y no eran sensibles a la misericordia. Entonces, esta primera parábola es muy, muy linda, en fin, de una sabiduría divina, como todo lo de nuestro Señor, a través de esta figura muy cercana a la vida de esos pueblos que eran todavía pueblos pastoriles, la parábola de esta oveja descarriada, de un pastor que tiene 100 ovejas, una se pierde, se sale
del corral y se pierde, y él deja las 100 solas para ir a buscar esa oveja descarriada. Entonces Monseñor cita ahí los comentarios de varios santos, San Cirilo, Santo Tomás, en fin, hacen unas interpretaciones muy lindas, mostrando cómo esa oveja descarriada y esa proporción de 1 a 100, la oveja descarriada representa al género humano, a la humanidad, y las restantes 99 sería el número de los ángeles. O sea, la proporción del número de ángeles con los hombres es de 100 a 1. La humanidad es el 1% del número de ángeles. La humanidad completa, desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, hasta el anticristo. Y nuestro Señor deja a los ángeles en el cielo y baja a la tierra, se rebaja la condición de hombre para sacrificar su vida, para dar su sangre y rescatar esa oveja perdida que es el género humano. Entonces ese es el amor que nuestro Señor tiene por la humanidad pecadora, cumpliendo la promesa que ya cuando castigó a Adán y Eva, expulsándolos del paraíso, también les hizo esa promesa de ese acto de misericordia supremo que enviaría un Redentor, y ese Redentor pues fue él mismo, persona del Hijo, que se hizo hombre para rescatarnos. Ahora, aquí hay un aspecto también que Monseñor John Clark mencionaba al comienzo, que es el encanto de nuestro Señor en perdonar a los hombres, cubriéndolos con su misericordia. Entonces, doctor Saúl, aquí está la alegría del pastor al encontrar la oveja. ¿Qué pasa en el alma humana cuando digamos, nos llenamos de esa alegría justamente de perdonar o también de ser perdonados? Mire, don Gustavo, que nuestro Señor, bueno, es Dios, ¿no? Entonces tiene la sabiduría infinita de intentar conmover el corazón de los fariseos que lo estaban escuchando. ¿Por qué? Porque todo fariseo que lo estaba escuchando se puede colocar en esa situación. Tengo 100 ovejas, una se me pierde, oiga, voy y la rescato y me lleno de alegría. Entonces, si usted, fariseo, tiene ese movimiento de ternura, que sí, es una ternura un poco egoísta porque usted está pensando en el rédito que le va a dar esa oveja que usted está encontrando, ¿cierto? Pero usted tiene ese movimiento de ternura, entiéndame a mí, que soy el maestro, que me siento alegría con los que usted tilda de pecadores, con los que usted tilda de réprobos, con los que usted quiere condenar. Entonces, usted también tiene ese movimiento de alegría. Entiéndase en ese movimiento de alegría, porque Monseñor Juan Clara en un comentario espectacular dice, oiga, es que nuestro Señor con la parábola no solo quería mostrar que Él es el pastor misericordioso, que quiere salvar a los pecadores que lo están escuchando, sino que también quiere hacerle entender a los fariseos que ellos tienen que convertir su corazón de piedra en corazón de carne, tienen que sentir amor por los hombres y no orgullo, porque en el fondo nuestro Señor no está hablando solo también a los fariseos de la época, sino a toda la secuela de fariseos que ha vivido en toda la historia, que somos nosotros. Todos tenemos algo de fariseo. Nosotros somos perfectos, no tenemos nada a arreglar, el resto son una porquería, los derechos son los míos, pero no de los demás. Y nuestro Señor nos está diciendo, no, Señor, miren cómo yo soy el que se alegra con la oveja perdida, ¿cierto? Ustedes tienen que ser así también, tienen que dejar de pensar en sí mismos, tienen que pensar en los otros, tienen que reconocerse en el fondo pecadores, porque ese era el problema de los fariseos. Yo soy perfecto, y mentiras que no eran perfectos, no, eran pecadores porque con su orgullo rechazaban la gracia, y sin la gracia nadie es capaz de practicar los mandamientos. Entonces eran mentirosos porque no eran perfectos. Ustedes que tildan a los otros de pecadores, ustedes son más pecadores. Entonces dejen el orgullo, reconózcanse pecadores, somos hermanos en el pecado de los otros, y pidamos lo único que nos va a sacar del pecado, que es la bondad y la asistencia del pastor, la asistencia divina. Ahora, qué imagen interesante, ¿no? Qué imagen única que usa, porque dice que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Sí, nuestro Señor, o sea, es motivo de alegría para Él. Y justamente la tentación que el demonio habitualmente pone para una persona que por su debilidad peca y ofende a nuestro Señor, es pensar que nuestro Señor lo rechaza, sentirse, querer alejarse de Dios, como hizo Adán después de pecar, que se le escondió a nuestro Señor. Cuando uno peca, la tentación que el demonio le pone es escóndase, huya de Dios. San Pedro, cuando nuestro Señor hace algún milagro ahí en el Evangelio que dice, apártate de mí que soy un pecador, es todo lo contrario, acércate de mí que soy un pecador, déjame acercarme a ti
porque sé que tú me amas, que quieres corregirme, que quieres salvarme, que es motivo de alegría. Mi conversión, mi arrepentimiento será un motivo de alegría para ti. Entonces el hecho de saber que si somos ovejas perdidas, tenemos la ocasión de darle esa alegría a nuestro Señor mayor que la alegría que Él tiene con los que no han pecado, con 100 que no han pecado. Es una manifestación de misericordia extrema y lindísima, ¿no? Cuando el pastor encuentra a la oveja, no le hace ninguna recriminación. Él va y contento, sin reclamarle nada, la carga consigo, la acaricia con amor, con ternura. Esa es la actitud de nuestro Señor con el pecador, y eso es muy importante tenerlo presente, porque cuando cogemos las vías del pecado, la tentación que el demonio pone es esa, es de desesperarnos, de pensar que Dios ya no nos quiere más y que Dios nos rechaza. Es todo lo contrario. Él quiere tener la alegría de recibirnos de nuevo, de darnos su perdón. Y uno de los principios muy lindos que más me conmovió cuando se lo escuché por primera vez exponer al doctor Plinio Correa de Oliveira, nuestro inspirador de Monseñor Juan, nuestro fundador, y él decía que en el aspecto en el cual Dios mejor torna patente su omnipotencia es perdonando. Dios manifiesta más su omnipotencia perdonando que creando todo el universo. La mayor manifestación de su poder es perdonar. A nosotros tenemos una visión de Dios a la fariseo, ¿no? Nosotros creemos que Dios es medio fariseo porque en el fondo nosotros somos medio fariseos y juzgamos a Dios de acuerdo a nuestras concepciones. Y resulta que esta cosa espectacular que acaba de decir don Francisco, que la omnipotencia de Dios se manifiesta más en el perdón. Ahora quisiera apuntar otro comentario que me parece espectacular de Monseñor Juan Clá, y es el siguiente. Don Francisco explicó, basado en los padres de la iglesia, que en esta parábola nuestro Señor quiso mostrar que los ángeles son muchos más que los hombres, hasta 99 veces más que los hombres. Y Monseñor Juan Clá dice, oiga, cuando entonces nuestro Señor dice que los otros se alegran, ¿cierto?, los otros se alegran con el regreso de la oveja perdida, está hablando de los ángeles, de la alegría de los ángeles cuando ven que un hombre pecador se convierte. Entonces, en el fondo es una convocatoria de Monseñor Juan Clá a tampoco temerle a los ángeles. Los ángeles, cuando nosotros pecamos, ellos se entristecen, sí, pero sobre todo están pendientes de ver cómo nos regresan al redil. Entonces, en medio del pecado, podemos acudir a los ángeles para que ellos nos ayuden a surcar nuevamente la buena vía. También Monseñor Clava apunta muy pero muy delicadamente que la primer parábola está dedicada al público masculino, porque la profesión así de ir a buscar como pastor una oveja, bueno, recae muchas veces sobre el género masculino. Entonces nuestro Señor también aplica una comparación dirigida también al público femenino que asistía también a su predicación. Y es aquella sobre las 10 monedas. La mujer que tiene 10 monedas y se le pierde una, y entonces él narra, no enciende una lámpara, no barre la casa, no busca con cuidado hasta que la encuentra. De la misma manera Dios hace con las almas. Yo quisiera apuntar otra cosa que me parece espectacular, y es cómo se manifiesta en la vida cotidiana de cada uno de nosotros esa acción solícita del pastor que va detrás de la oveja, esa acción de la señora que va a buscar la moneda perdida. Monseñor Juan Clá nos recuerda, es la gracia. La gracia constantemente nos está tocando la puerta del alma y nos dice, oiga, no haga eso, no siga por ahí, venga, yo lo ayudo. Y otro comentario espectacular, inclusive osado, que en cierto sentido me sorprendió, es que Monseñor Juan Clá dice, ¿cuál en el fondo es la diferencia entre el pecador arrepentido, lo vamos a ver más en la próxima parábola, y el fariseo? ¿Cuál es la diferencia entre el publicano arrepentido y el fariseo orgulloso? Monseñor Juan Clá lo resume en una palabra, flexibilidad. Voy a leer el texto porque me pareció espectacular, me parece que es muy elucidativo y da mucha esperanza a nuestros escuchas. Él dice, lo que nuestro Señor quiere significar con esta parábola es el agrado de la providencia al encontrar un alma dócil a la acción de la gracia. Docilidad, ¿no? Y continúa Monseñor Juan Clá, que a pesar de haberse desviado de las sendas de la virtud, se abandona a los cuidados del buen pastor y se deja reconducir por él al rebaño. Tal flexibilidad es la única exigencia para perdonar y restaurar al pecador. Entonces casi que podríamos concluir, si somos malos es porque no somos flexibles, porque somos rígidos, porque somos duros, sinónimo de orgullo, querer hacer lo que nos da la gana y no lo que Dios, a través de la acción de la gracia, nos sugiere, apelando a la flexibilidad en la escucha y en la obediencia
a la voz de Dios a través de la gracia. Pues darle alegría a los ángeles está perfectamente en nuestras manos también. Y entonces podríamos tomar ya la tercer parábola, que es muy pero muy conocida, la parábola del hijo pródigo, pero por falta de tiempo, porque claro, también es una parábola de la cual se podría hablar horas y horas. Podríamos centralizarnos quizás sobre un personaje, y ese personaje sería no el hijo que huyó de la mirada del padre, el hijo que decidió gastar toda la fortuna, sino sobre el hijo que se quedó, ¿no? Porque parece que él tiene realmente serios problemas con la misericordia, sobre todo cuando aplicada a su hermano, sobre todo cuando aplicada por su padre. ¿Qué les parece? Sí, yo creo que es ese hijo mayor que aparentemente era un hombre justo y santo porque no abandonó a su padre, cumplía con las leyes, con las normas. Es una figura perfecta justamente de los fariseos que se comentaban ahora, porque la prueba de que él no era un realmente santo es que no tenía amor por su padre. De tal manera no tenía amor por su padre que al saber que el padre se alegró porque el hermano había vuelto a la casa, el hermano que se había perdido, él se puso furioso y le fue a reclamar. Entonces se ve que él no tenía amor por el padre. Y justamente lo que a los fariseos les faltaba era el amor a Dios. Eran unos orgullosos que tenían intereses económicos, intereses con el poder, y tenían envidia de nuestro Señor Jesucristo porque les estaba quitando sus bases y sus seguidores y veían en él una especie de líder rival. Entonces este hijo mayor, no el pródigo, era aparentemente bueno, no dilapidó la fortuna como el otro, pero era movido también por lo visto por intereses personales y era un hombre egoísta. No tenía amor de Dios, no practicaba el primer mandamiento, que es el más importante de todos. Podía practicar aparentemente los otros, pero no practicaba el primero. Por lo tanto, la práctica de esa aparente perfección era superficial, porque si no hay esa pureza de intención, esa pureza de corazón, si no hay ese amor a Dios, no hay esa relación filial, afectiva por Dios como Padre, buscando en todo agradarlo, asemejarse a Él, alegrarse con Él, entristecerse con Él, no tenemos verdadero amor de Dios. Y ahí Monseñor Juan hasta levanta la hipótesis de que seguramente Él se quedó en la casa y no hizo lo que el otro hizo de ir a llevar una mala vida desordenada y de dilapidar la fortuna por intereses justamente económicos, que se quedó viviendo con el padre para él poder quedarse con la herencia. Y cuando vio que el otro hijo volvió, él le hizo sus cálculos, sí, mi papá va a volver a dividir la herencia con este otro, entonces por eso también se entristeció. Entonces la figura perfecta del fariseo. Hay aquí también dos conjeturas que Monseñor Jonclá levanta muy pero muy finamente sobre la actitud del primogénito. Doctor Saúl, ¿qué le parece eso? Yo creo que el hermano Gustavo se refiere a una que a mí personalmente también me sorprendió y me pareció impresionante, y es, ¿no será que las ropas con las que se vistió al hijo pródigo cuando regresó de cuidar cerdos eran ropas del hermano, y no simboliza que aquel que se arrepintió, en el fondo se le dan los dones de aquel que no los merecía, porque como decía el hermano Francisco, era egoísta, pensaba más en sí mismo, etcétera? Uy, eso a mí me parece impresionante. ¿Por qué? Y es bonito porque nos muestra y nos mueve al arrepentimiento. Oiga, reconózcase pecador, reconózcase que usted es miserable, no quiera justificar sus pecados, como seguramente lo hace el fariseo. El fariseo en el fondo dice, ay, no, es que yo ayuné tantas veces, limpié los platos por fuera, y no, pero en el fondo para querer justificar su vida de pecado, no. Sea humilde, arrepiéntase, y ese arrepentimiento, si es verdaderamente sincero y profundo, lo puede llevar a un grado de virtud muy alto, que inclusive no habría alcanzado con la mera inocencia, que es simbolizado por esas vestiduras que probablemente hayan sido las vestiduras del hermano, que simboliza esos dones que el hermano no merecía, ¿no? Ahora, yo me colocaba, don Gustavo, hermano Francisco, en la situación del hermano del hijo pródigo, y me intentaba hacer un examen de conciencia. ¿Usted no sentiría una cierta envidia de que al pecador hermano suyo le estuvieran dando esos bienes que usted creía que le correspondían a usted? Y yo me decía a mí mismo, la envidia, de pronto sí. Entonces no diga, no, ese es el hermano de esa parábola y yo nunca, no. Yo de pronto también tendría actitudes del hermano del hijo pródigo, entonces cúrese. ¿Y cuál es la cura? Lo que decía el hermano Francisco ahora, es haga todo con pureza de intención, piense en la mentalidad de Dios Padre que lo ama a usted, pero ama también al hijo descarriado,
ame al hijo descarriado y deséele no el mayor de los bienes, sino todos los bienes y verá que no siente envidia. Entonces no sea fariseo, era la reflexión que me hacía a mí mismo. Aquí Monseñor John Cla es muy, pero muy puntual y dice que el primogénito es el pecador oculto, con la fisonomía tranquila y actitudes exteriores conformes a la virtud, pareciendo justo a los ojos de los hombres, por dentro, sin embargo, está lleno de hipocresía y de iniquidad. Qué terrible ese cuadro, ¿eh? Porque en definitiva se da eso, ¿no? Es un aviso, esta parábola, a aquellos que rechazan la misericordia, aquellos que ven a otros que son perdonados, aquellos que de repente ven que pueden ser perdonados y no aceptan exactamente la misericordia venida de Dios. Y ahí qué terrible cuadro. Y son llevados a eso por una forma suprema de egoísmo que es creerse en perfectos. La Escritura dice que el santo peca 7 veces por día. San Luis María Griñón de Montfort, un santazo, y sus últimas palabras antes de morir fue: por fin no pecaré más. O sea, un hombre santo, pero que estaba contemplando, considerando sus defectos, queriendo perfeccionarse, queriendo ser mejor, y no se creía santo. Entonces el fariseo, el hijo mayor, es el que se cree perfecto y por eso no comprenden la misericordia, porque creen que no necesitan de la misericordia. Y si queremos nosotros ser objeto, porque todos tenemos defectos, todos somos débiles, todos somos pecadores, si no tenemos esa noción de la necesidad de nosotros ser objeto de la misericordia, tampoco entenderemos la misericordia para con los demás. Es el Padre nuestro, nos perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como Dios es misericordioso con nosotros, nosotros debemos serlos con los hermanos nuestros. Yo diría, hermano Gustavo, desde el punto de vista psicológico, que en el fondo son dos ejes de visión. Uno es el eje de visión de mí mismo, mis intereses, mis derechos, mis leyes, mis prerrogativas, y otro, trasladar la visión del hombre al foco de visión de Dios. Porque el rechazo a la misericordia de Dios es un rechazo a Dios, es un rechazo a la acción de Dios. Entonces, él, en lugar de ver la realidad a través de los ojos de Dios, el hermano mayor la ve a través de sus ojos. El padre simboliza a Dios, representa a Dios, ¿cierto? Entonces, si Dios quiere darle a esta persona esto, a mí qué me importa, ¿no? Como le decía nuestro Señor a San Pedro, yo quiero no llevarme a San Juan, ¿a ti qué te importa? ¿Cierto? Si yo quiero conceder los dones, alégrate con mi acción, con mi misericordia, y más bien, ven a ver el universo a través de mis ojos, a través de mis ojos, y verás cómo yo doy gracia aquí, doy gracia acá, soy bondadoso aquí, castigo acá. Sal de tu isla solitaria donde tú vives en medio de tu amargura y tu egoísmo, y ven a habitar al paraíso maravilloso de la sabiduría divina, desde donde yo gobierno el orden creado. Vamos a la conclusión entonces de este evangelio, y nada mejor que volver nuestras miradas hacia la conclusión que Monseñor John Cla escribe, y dice que si trazásemos un paralelo entre la humanidad actual y el hijo pródigo, con tristeza veríamos que ella no está muy distante de la etapa en la cual, reducido a la completa miseria, el joven quiso alimentarse con las bellotas de los cerdos. Permitiendo que los hombres caigan en los horrores de un mundo contrario a la virtud, Dios espera pacientemente el momento exacto para concederles las luces de la misericordia a través de la acción del Espíritu Santo. Bueno, sí, me parece muy lindo ese paralelo, porque yo creo que la decadencia moral, religiosa en la cual la humanidad se encuentra hoy en día no tiene precedentes en la historia de la humanidad. O sea, nunca hubo una decadencia, una crisis moral que abarcara el mundo entero como hoy en día es abarcado, y que haya llegado a unos grados de refinamiento, de requinte en materia de pecado como hoy en día se ve. Entonces, o sea, si solo dependiéramos de la justicia divina, Dios tiene razones de sobra para acabar con el mundo. Si ya Abraham en su época le dijo que estaba arrepentido de haber creado al hombre, hoy en día sí que Dios tiene motivos de sobra para de estar arrepentido de haber creado la humanidad. Pero él, gracias a Dios, gracias a Él no es solamente justicia, también es infinita misericordia. Y lo que la humanidad hoy en día necesita es un gran perdón. Es un gran perdón porque el cúmulo de pecados que hoy en día la humanidad comete no tenemos cómo repararlo, cómo pagarlo. Y lo que a través de la Virgen
en Fátima Dios le promete a la humanidad es un gran perdón, porque Él promete que el Inmaculado Corazón de la Virgen, o sea, a través de ella, Él va a triunfar y va a reinar en el mundo, y el plan que Él tenía para la humanidad, por el cual se hizo hombre, murió en la cruz, fundó la iglesia, instituyó los sacramentos y pidió a los apóstoles para bautizar a todos los pueblos. Ese plan de evangelizar el mundo entero, ese plan se tiene que realizar y se va a realizar gracias a uno de los mayores portentos de misericordia, que es ese gran perdón que la humanidad está necesitando hoy en día. Entonces, tomemos la actitud del hijo pródigo, de no desesperar, de saber que Dios es Padre, que nos quiere, que nos perdona, y que si la humanidad se arrodilla arrepentida, Él nos va a perdonar. Va a ser fiesta, como el padre del hijo pródigo, va a ser fiesta, va a sacrificar el mejor ternero y le va a pagar a la humanidad pecadora con los mayores dones y las mayores gracias que la humanidad ha recibido en toda su historia. Y concluir con esa conclusión del hermano Francisco, es una invitación al arrepentimiento, a no ver a Dios como un fariseo y a sentir en carne viva la misericordia de Dios que nos perdona. Entonces terminemos con estas palabras de Monseñor John Clarke que dicen: en la narración de la parábola del hijo pródigo no aparece una figura que tiene la historia un papel fundamental, y es el papel de la madre. Entonces, María Santísima, a quien Dios constituyó abogada y refugio de los pecadores, madre de los hombres. Ella misma intercederá entonces ante su Hijo, llevándole el pedido de clemencia, y promoverá la celebración inaugural de un nuevo régimen de gracias en el plan de la salvación. El reino de María era histórica de la misericordia constituida por almas que, reconociéndose pecadoras, se habrán dejado transformar por la fuerza del perdón. Entonces, con esa conclusión más mariana imposible, concluimos nuestro primer segmento del programa y vamos a una pausa con el coro y la banda de los Heraldos del Evangelio, y enseguida retornamos con la sección Espiritualidad. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, salve a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé encendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, salve a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Lá no cimo do Calvário, de tormentos combalida, Jesus fez-vos. Pasamos a la siguiente sección del programa, que es la sección Espiritualidad. Les recordamos que en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y crecimiento de la audiencia. Muchos son en nuestra audiencia que se delician rezando el rosario, que tienen una gran devoción al Santo Rosario y que también hacen todo lo posible para que otros recen el rosario. Entonces hoy tenemos un tema lindísimo porque nos recuerda cómo fue que el Santo Rosario llegó a las manos de Santo Domingo de Guzmán. Como ustedes saben, la Santísima Virgen se lo entregó, fue una idea de la Santísima Virgen y en circunstancias muy pero muy especiales. Entonces tenemos al hermano Francisco que nos va justamente a recordar todos esos detalles, no solo de cómo llegó a las manos de Santo Domingo de Guzmán, sino también los eventos que se sucedieron. Bueno, la historia del Rosario pues está íntimamente ligada justamente a Santo Domingo de Guzmán, este santo del siglo XIII, de origen español, fundador de los padres dominicos de la Orden de los Predicadores.
El origen del rosario pues se pierde en las brumas de la historia, porque ya desde los primeros siglos se le conocía como el Salterio de María. Salterio sabemos que es un conjunto de salmos. El conjunto de salmos se le llama el Salterio y era la oración por excelencia del Antiguo Testamento, que eran oraciones, fueron inspiradas por el Espíritu Santo al rey David. Los 150 salmos que se rezaban en el Antiguo Testamento, nuestro Señor los rezaba, incluso en algunos pasajes de la Pasión repitió trechos de los salmos, en fin, todas las personas fervorosas, piadosas, rezaban los salmos. Y ya en el Nuevo Testamento, en las primeras órdenes monásticas, los primeros monjes ermitaños continuaron con esa tradición del rezo y el canto de los salmos, que hasta hoy en día continúa. El oficio divino, la liturgia de las horas, que es una oración oficial de la iglesia, es básicamente la oración de los salmos. Pero entonces algún monje inspirado decía, bueno, estos son los salmos del Antiguo Testamento, que es una preparación, una prefigura, que son las oraciones que Dios en el Antiguo Testamento nos enseñó para que le rezáramos a Él. Bueno, ¿no hay en el Nuevo Testamento alguna oración propia del Nuevo Testamento que Él nos haya enseñado? Claro, el Padre Nuestro, que Él nos lo enseñó, y el Ave María, que es compuesta por el Espíritu Santo, que se la inspiró a el Arcángel San Gabriel en la Anunciación, y las palabras de Santa Isabel en la Visitación. Básicamente ese es el texto del Ave María, enteramente bíblico. Entonces son las oraciones principales del Nuevo Testamento que nuestro Señor nos enseña a rezar. Entonces los monjes comenzaron a rezar 150 Ave Marías, Salterio de María, el Salmo del Nuevo Testamento. Pero eso estaba, digamos, restringido a ciertos monasterios, no era algo así generalizado en la iglesia. Quien lo generalizó fue Santo Domingo, a raíz de un hecho histórico muy bonito. Santo Domingo, él fundó la Orden de los Predicadores teniendo específicamente en vista la predicación en vastas zonas de sobre todo el sur de Francia, que habían sido asoladas por herejías, los cátaros albigenses, que habían conducido a la apostasía a muchos católicos de estas regiones. Y Santo Domingo pues quedó muy afligido de ver esas almas que perdían la fe, abandonaban la iglesia, y por eso quiso fundar una orden de predicadores para ir a polemizar con esos herejes, desenmascararlos, denunciarlos y atraer de nuevo al redil de la iglesia a todas las almas que habían sido engañadas por ellos. Entonces, justamente predicando él en la ciudad de Carcassonne, ahí en Francia, en la cual la mayoría de la población había abandonado la iglesia, había entrado en una de estas sectas, él comenzó a predicar en la ciudad, predicar, pero no conseguía ningún fruto. Entonces él, en fin, afligido de ver esas almas que se perdían, se fue a un bosque cercano en las afueras de la ciudad y pasó toda una noche en vigilia de oración pidiendo a la Virgen que por favor ella tocara esas almas, las convirtiera para evitar su perdición eterna y para reparar la gloria de Dios. Y en eso Nuestra Señora se le aparece a Santo Domingo. Y él, claro, consoladísimo, y Nuestra Señora le dice, mira, tú quieres convertir estas almas, predica la salutación angélica, o sea, predica el Ave María, predica sobre esta oración y difunde esta oración, porque con el Ave María comenzó la historia de la salvación. Claro, son las primeras palabras del ángel al anunciarle a la Virgen que sería madre, en fin, ahí comienza la historia de la salvación, comienza con esas palabras. Entonces Santo Domingo, en fin, consolado con la presencia de la Virgen, entusiasmado y con un consejo ya tan concreto, se fue para la catedral, ahí la iglesia principal de la ciudad, a primera luz del día, y los ángeles comenzaron a repicar las campanas con el toque de alarma. Claro, en esa época la alarma eran las campanas de la iglesia y todo el pueblo se reunía en la iglesia a ver si era que había un incendio para todos ayudar o había un asalto, lo que fuera. Era el lugar así de reunión, de alarma. Entonces los ángeles tocaron alarma, el pueblo entero se reunió en la iglesia, y ahí Santo Domingo comenzó a predicar con entusiasmo, con fuego, sobre las maravillas, las ventajas del Ave María, o sea, sobre el rosario, porque el rosario básicamente son esos 150 Ave María. Bueno, era hasta que San Juan Pablo II añadió los misterios luminosos. Inicialmente era 150 Ave María. Entonces comenzó a predicar con un fuego, con la gracia de la Virgen, tocó esas almas, y hubo algunas señales también materiales con las cuales Dios quiso como que respaldar esa argumentación que Santo Domingo estaba dando en su prédica. La tierra tembló, el cielo se oscureció, cayeron truenos, una escena parecida a cuando nuestro Señor entregó las tablas de la ley a Moisés, ¿no? Incluso una imagen de piedra antigua que había ahí en la iglesia tomó vida
y levantó las manos haciendo señales al cielo, como pidiendo clemencia al cielo con esas almas empedernidas. Y el asunto es que la gracia tocó esos corazones y fue una conversión en masa. Todos los asistentes se convirtieron, lloraron sus pecados, apuraron de los errores y volvieron a profesar la fe católica. Y en esa misma ciudad le trajeron a Santo Domingo uno de los principales líderes ahí de esas sectas, y el hombre estaba poseso, con señales de posesión. Entonces Santo Domingo lo trae, y ahí sí quiero leer la narración que hace San Luis María Griñón de Montfort, que lee en un libro muy lindo, que es El secreto admirable del Santísimo Rosario, donde cuenta esta historia muy linda, y aquí cuenta esta narración que la leo porque hay unas palabras muy interesantes del diálogo de Santo Domingo con los demonios. Entonces dice así la narración: había más de 12,000 personas presentes en la predicación. Uy, o sea, los demonios que poseían... Es un exorcismo con testigos multitudinarios, ¿no? Sí, porque estaba la población entera estaba ahí reunida. Los demonios que poseían a ese infeliz fueron obligados a responder a las preguntas de Santo Domingo con mucha vergüenza. Primero respondieron que había 15,000 demonios en el cuerpo de ese hombre porque él atacó los 15 misterios del rosario. Claro, en esa época no existían los luminosos. Luego continuaron testimoniando que cuando Santo Domingo predicaba el rosario, él imponía miedo y horror en las profundidades del infierno. Esto es muy lindo. Cuando se reza el rosario, cuando se difunde la oración del rosario, eso produce terror en el infierno. Y que él era el hombre que los demonios más odiaban en todo el mundo, porque predicaba el rosario, ¿no? Eso por causa de las almas que él arrancó de ellos a través de la devoción del Santo Rosario, y revelaron además otras cosas. Qué importante cuando nuestros oyentes rezan el rosario en familia, ¿no? Porque eso tiene todos estos efectos que ustedes nos están narrando. No, es la devoción que más arranca almas del demonio, impresionante. Santo Domingo colocó su rosario alrededor del cuello del poseído y pidió que los demonios le dijesen a quién de todos los santos en los cielos ellos más temían y quién debería ser por lo tanto el más amado y reverenciado por todos los hombres en el cielo, santo del cielo. Y en ese momento ellos soltaron un gemido inexpresable por el cual la mayoría de las personas cayó por tierra desmayándose del miedo. Debemos recordar que el diablo es el padre de la mentira y en este momento él es la víctima de Santo Domingo. Y le dijo: Domingo, eso dice el demonio, nosotros te imploramos por la pasión de Jesucristo y por los méritos de su madre y de todos los santos, déjanos salir de este cuerpo sin hablar más, pues los ángeles responderán su pregunta en cualquier momento. O sea, él no querían responder quién era el santo del cielo al cual ellos más le temían. Forzado el demonio, proclama. Santo Domingo se arrodilla y reza a Nuestra Señora para que ella force a los enemigos a proclamar la verdad completa y nada más que la verdad. Apenas había terminado de rezar, vio a la Santísima Virgen cerca de sí, rodeada de una multitud de ángeles. Apenas Santo Domingo podía verla. Ella golpeó al hombre poseído con un bastón de oro que sostenía y dijo: responda a mi siervo Domingo inmediatamente. Entonces los demonios comenzaron a gritar. Interesante este gesto también físico, Nuestra Señora exorcizando al demonio, dándole un garrotazo ahí con una vara, ¿no? Interesante. Entonces los demonios comenzaron a gritar: oh tú, que eres nuestra enemiga, nuestra ruina y nuestra destrucción, ¿por qué bajaste de los cielos solo para torturarnos tan cruelmente? Oh abogada de los pecadores, tú que los sacas de las presas del infierno, tú que eres el camino certero a los cielos, ¿debemos nosotros para nuestro propio pesar decir toda la verdad y confesar delante de todos quién es la causa de nuestra vergüenza y nuestra ruina? Lindo el propio demonio confesando como ella es la principal causa de su destrucción, cómo los tortura cruelmente, en fin. Oh, pobre de nosotros. Ay, ahí se hace la víctima, era la táctica típica del demonio. Pobrecito yo. Oh, pobre de nosotros, príncipes de la oscuridad. Entonces, oigan bien ustedes cristianos. La Madre de Jesucristo es todopoderosa y ella puede salvar a sus siervos de caer en el infierno. Vea qué lindo. Hasta el demonio tiene que proclamar lo que la iglesia nos enseña. Qué importancia el rosario, ¿eh? La Virgen es todopoderosa. Muy bonito esto. No es porque ella sea todopoderosa, porque sea Dios, no. Es porque ella tiene la omnipotencia divina, la tiene en sus manos, porque todo lo que ella le pide a Dios lo consigue y Dios es todopoderoso. Por eso ella es todopoderosa, porque tiene al todopoderoso, atiende todos sus pedidos. Para efectos prácticos es lo mismo.
Entonces, y ella puede salvar a sus siervos de caer en el infierno. Ella es el sol que destruye la oscuridad de nuestra astucia y sutileza. Es ella que descubre nuestros planes ocultos, rompe nuestras trampas y hace que nuestras tentaciones se queden inútiles y sin efecto. Nosotros tenemos que decir, sin embargo, de mala gana, que ni siquiera un alma que realmente perseveró en su servicio fue condenada con nosotros. Un simple suspiro que ella ofrece a la Santísima Trinidad es más precioso que todas las oraciones, deseos y aspiraciones de todos los santos. Qué fabuloso. Le están confesando como el santo a que más tienen es la Santísima Virgen María. Ujú. El santo insistió para que todos rezaran el rosario en voz alta. Entonces ahí con el rosario en el cuello del poseso, él comenzó a rezar el Ave María. Y mire qué cosa interesante. A cada Ave María, la Santísima Virgen hacía salir a 100 demonios del cuerpo de ese hereje, en forma de carbones encendidos. Claro, tenía... O sea, 12.000 personas presentes y viendo todo esto, ¿eh? Impresionante. Y ahí, en fin, todos apuraron de los errores y tal. Y Santo Domingo, con sus discípulos, pues fue el gran difusor de la devoción al rosario, fue el que popularizó esta devoción en toda la cristiandad. Luego esta devoción se enfrió un poco y un siglo después de Santo Domingo apareció el beato Alano de la Roche, que también él estaba celebrando misa y escuchaba una voz que salía de la hostia y le decía: Alano, ¿por qué me traicionas? ¿Por qué el Señor me dice eso? ¿Será que estoy soñando? En fin, otra vez al otro día la misa, la misma voz sale de la hostia consagrada: Alano, ¿por qué me traicionas? Pero Señor, ¿por qué me dices eso? No entiendo. Y ahí nuestro Señor le dice: porque deberías predicar el rosario de mi Santa Madre y no lo haces. Y ahí el beato Alano de la Roche también recorrió toda Europa, reenfervorizando esa devoción al rosario, difundiendo la cofradía del rosario para difundir esta devoción por el mundo. Y en fin, habrían otras historias para contar, pero ya el tiempo no nos alcanza, de cómo a través del rosario se salvó la cristiandad con la batalla de Lepanto, en la Segunda Guerra Austria, en fin, habrían muchos hechos históricos. Y la Virgen de Fátima, que en fin, nos muestra la situación trágica del mundo y dice, y es el punto en que ella más insiste, porque es lo único que repite las 6 veces que aparece en Fátima, fue la única petición que repitió: recen el rosario. Si rezan el rosario, tendrán la paz para el mundo. O sea, la Virgen nos vuelve a insistir que esta situación en la cual el mundo hoy en día se encuentra humanamente sin salida, donde el demonio cada vez gana más terreno, el pecado, el crimen y la iglesia más arrinconada, en fin, humanamente uno diría que el demonio está triunfando. En esta situación humanamente sin salida, la Virgen nos da como remedio el rezo del Santo Rosario. Entonces, ojalá que los oyentes que no tengan esta devoción hagan ese propósito de atender ese pedido de la Virgen. Ella misma se apareció, es la gran arma contra el demonio, la gran arma para conquistar la salvación eterna, la santidad, y no solamente nosotros adoptar esa devoción, sino ser apóstoles ardorosos, difundir esta devoción en todas nuestras amistades y relaciones. Para quienes quieran continuar la lectura, pueden hacerlo en Gaudium Press, en la sección Espiritualidad, donde justamente hay un artículo lindísimo que ponemos en las notas del programa, y dice exactamente, se llama «Cómo el Santo Rosario llegó a las manos de Santo Domingo». Pasamos entonces al segmento de las preguntas de los oyentes y las respuestas. Nos llega una pregunta que dice, ¿qué es la indulgencia plenaria y cómo se puede ganar indulgencias plenarias rezando el rosario? Bueno, la indulgencia plenaria es la remisión, es por así decir el perdón, el pagar la deuda que tenemos con Dios por nuestros pecados, porque el pecado, sobre todo el pecado grave, nos causa 2 penas, ambas eternas. Una es el privarnos de la presencia de Dios, que es la pena principal, ¿cierto? Porque nosotros fuimos llamados a vivir con Dios, viéndolo a Él, amándolo a Él por toda la eternidad, lo que se llama visión beatífica. Y está la otra pena, y es por el mal uso que hicimos en esta vida de los dones que Dios nos dio, pues tenemos que pagar una pena, que es la pena, si mal no estoy, el hermano Francisco, el hermano Gustavo me corrige, es la pena de sentido, ¿cierto? Y es la pena que pagamos, por ejemplo, en el purgatorio, cuando morimos en pecado no mortal, ¿cierto? O es la pena que pagan los condenados con los sufrimientos propios al cuerpo, ¿no? Con su correspondiente consecuencia en el alma. Entonces la indulgencia plenaria libra a las personas que no mueren en pecado mortal, pero que tienen deudas
que pagar con Dios, que es esa pena de sentido, ¿cierto? Y entonces la indulgencia plenaria borra toda esa deuda. Y de acuerdo al manual de indulgencias de la iglesia, porque la iglesia a quien Dios le dio el poder de las llaves, el poder de atar en la tierra, quedando desatado en el cielo, ¿cierto?, en manos de San Pedro y a través de San Pedro y sus sucesores en manos de la iglesia, la iglesia usa ese poder que Dios le dio para remitirnos, para librarnos de esa pena. En el caso concreto del rosario, voy a leer aquí el manual de indulgencias de la iglesia. Quien recite devotamente el rosario mariano en una iglesia u oratorio, en una iglesia, en una comunidad religiosa, en familia, o cuando varios se reúnen para rezar el rosario con un fin honesto, dadas otras condiciones que son ¿cuál? Las condiciones de toda indulgencia, que es el rezar por las intenciones del Papa, habiéndose confesado, ¿cierto?, habiendo comulgado, ¿no? Esa persona obtiene la indulgencia plenaria. Es una cosa muy bonita porque no es nada difícil, ¿no? También la persona obtiene indulgencia también plenaria cuando el Papa está rezando el rosario y uno se une al Papa. Por ejemplo, el Papa que reza el rosario en la Plaza de San Pedro, o reza el rosario ahora, por ejemplo, en su visita apostólica, y la persona lo está viendo por televisión, lo está escuchando por radio, se une al Papa en la oración del rosario, también gana indulgencia plenaria. En todo caso, si la persona no está en la primera condición, está en comunidad, está en un grupo de personas, ¿cierto? Sea en una comunidad religiosa, en familia, ¿cierto? O la primera no tiene que estar en comunidad. La primera puede estar solo, pero en una iglesia o oratorio, ¿cierto? Pero si la persona simplemente tiene la devoción de rezar el rosario y se une a las intenciones del Papa, lo hace habiéndose confesado, habiéndose comulgado, gana indulgencia parcial. Dios le perdona parte de la deuda que tiene, la deuda que hablamos al inicio. Eso más o menos son las circunstancias en que una persona que reza el rosario puede obtener indulgencias. Llegamos entonces al segmento final del programa, que son las sugerencias de la semana. Una website, un libro, un enlace, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos recomienda? Yo quisiera recomendar un site que tal vez no es tan conocido, que es aceprensa.com. Se parece a Asiprensa, que es una agencia de noticias católica, colega nuestra, mucho más conocida. No es Asiprensa, es Aceprensa. Es un site de noticias de actualidad, no solo de iglesia, también analiza noticias seculares, pero con un enfoque católico. Y no solo tiene una sección de noticias, sino también tiene una sección de formación, educación, familia. Entonces, recomiendo ese site, Aceprensa. Hermano Francisco, ¿qué nos recomienda para esta semana? Bueno, en esta ocasión quería recomendarles otra autobiografía de un santo, de una santa extraordinaria, que es Santa Teresita del Niño Jesús. El libro se llama La historia de un alma. Ella cuenta su vida y su historia, no solo una biografía, digamos, la biografía espiritual de ella, muy linda porque nos da muchas lecciones de mucho provecho para nuestra vida espiritual, a la vez que es una lectura muy leve y muy apetitosa. Muy bien. Y a quien les habla le gustaría recomendar otro site, que es loscaballerosdelavirgen.org, que realmente les va a ayudar muchísimo porque van a encontrar historias sobre santos, historias sobre espiritualidad, videos, imágenes, en fin, un montón de cosas, no solo del mundo de los heraldos del Evangelio, sino también del mundo de la Santa Iglesia y del apostolado que se realiza en los diversos continentes, pero también, sobre todo y muy especialmente, las historias que nos van a enriquecer espiritualmente y nos van a hacer perseverar en todos los aspectos de la vida. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.